Em, Primero, buenas noches. Es un gusto y les damos la bienvenida a este espacio, esta nueva masterclass que está organizada por la Maestría de Ciencia y Datos ahí de la Escuela de Posgrado de la Universidad Ricardo Palma. Hoy, como sabemos y como lo estamos viendo, la inteligencia artificial pues ha dejado de ser solamente una tecnología del futuro, sino se ha convertido ya en una realidad que está transformando la forma en que trabajamos, en que nos relacionamos, en que aprendemos, en que consumimos y ha pasado de un proceso de experimentación ya a convivir con sistemas capaces de generar contenido, analizar información y recomendar algunas decisiones, ¿no? E incluso influir en comportamientos humanos. Sin embargo, en este proceso, ya en este avance, a medida que va creciendo esta adopción, también surgen algunas preguntas que son fundamentales, ¿no? Como quién responde cuando una decisión automatizada está afectando derechos fundamentales. ¿O cómo hacemos para proteger la información, esos datos que son datos confidenciales, ¿no? Que no deberían divulgarse o usarse para otros fines que incluso muchas veces desconocemos? ¿Y cómo podemos equilibrar esa innovación y ese gran avance tecnológico con nuestros derechos fundamentales, ¿no? ¿Qué límites hay que establecer? Entonces, en esta línea y en esta preocupación, hoy gobiernos, empresas, reguladores y organismos internacionales están construyendo marcos normativos para garantizar que esa inteligencia se desarrolle de forma responsable, transparente y sobre todo centrada en las personas. Y la verdad es que Perú no es ajeno a eso, ¿no? Como lo vamos a ver en el espacio de ahora, la verdad es que se están dando pasos importantes, ¿no? Y además, como también veremos esta noche, nuestro país viene avanzando no solamente en el desarrollo del marco normativo, sino está trabajando en la construcción de una estrategia nacional con reglamentos y mecanismos precisamente que ayuden a supervisar, ¿no? De esta forma las organizaciones públicas y privadas. Y luego, para guiarnos en esta conversación, contamos con la participación de una persona a la que yo admiro mucho, ya nos conocemos, admiro su trayectoria además. Jessica Ortiz es socia del estudio Casillero Abogados. Ella cuenta con más de 15 años de experiencia en propiedad intelectual, protección de datos, derechos del consumidor y nuevas tecnologías, y actualmente es miembro del Comité de Inteligencia Artificial y Tecnología de la CIPI, ¿no? Que es donde participa precisamente activamente en el análisis de desafíos regulatorios en IA, no solamente en Perú, sino en toda América Latina. Reconocida además por los rankings internacionales por su trayectoria en propiedad intelectual, protección de datos personales, y además es expositora nacional e internacional en temas de su especialización. Acaba de concluir el programa de Legal Tech en la era digital desarrollado por MIT y ESA de Business School. Jessica, nuevamente te admiramos mucho, te admiro mucho. Gracias por acompañarnos esta noche. Te doy la más cordial bienvenida y te invito a compartir con nosotros esta visión sobre el futuro de la inteligencia artificial y su regulación en el Perú y en el mundo. Gracias, Eliana. Gracias a la Escuela de Posgrado de la Universidad Ricardo Palma por la invitación. En verdad, para mí es un honor poder participar con ustedes y, como bien señalaste, con este tema de la inteligencia artificial, que ya no es un tema ajeno a nuestro, sino es totalmente transversal de cualquier ciudadano de a pie, ¿no? Y sobre todo porque estos últimos años mis capacitaciones han sido justamente en este rubro y me interesa mucho poder una manera de difundirlo y crear conciencia de un uso adecuado y ético de la inteligencia artificial. Sin más, voy a compartir una presentación que espero les sea de utilidad, sobre todo porque son riesgos que corren todas las personas jurídicas naturales y que tenemos que tomarlo muy seriamente porque ya forma parte de nuestro día a día. ¿Correcto? Voy a proyectar. ¿Se puede ver? Ahora sí, sí, ahora ya la vemos pantalla completa. Perfecto. Bueno, y una de las preguntas con la que quería iniciar este conversatorio es por qué estamos hablando de inteligencia artificial.
La inteligencia artificial ya no está prevista o pensada para especialistas en tecnología, sino para todo el mundo. Es más, vemos que lo usan empresas, gobiernos, universidades, profesionales, nosotros mismos para hacernos más eficientes al momento de realizar nuestro trabajo. Y la inteligencia artificial, la tecnología avanza a pasos agigantados y también va tomando decisiones por sí misma y es importante tener una regulación al respecto. Y para ejemplificar estos dos temas de las decisiones que pueden tomar y lo rápido que avanza la tecnología, voy a mencionar dos ejemplos. El caso de juez Estonia. Estonia estableció o creó un sistema de inteligencia artificial para asistir a los jueces en procesos de pequeña cuantía. ¿Ya? En los medios de comunicación lo llamaban el juez robot, ¿no? Porque apoyaba como un apoyo autónomo. Y aquí abrió el debate de la responsabilidad. ¿Quién iba a ser el responsable de las decisiones que tomara esta inteligencia artificial si causaban algún daño? ¿El juez? ¿El programador? ¿El Estado por implementar esto? Esos son consultas y son disyuntivas que son importantes abordarlas en ese tipo de conversatorio para establecer cómo las naciones van a regular el tema de la inteligencia artificial. ¿Y por qué decía que avanzan a pasos agigantados? Porque en 2 meses ChatGPT ha podido tener 100 millones de usuarios, TikTok lo hizo en 9 meses y tomando en cuenta el tema de pandemia, ¿no? E Instagram en 2 años y medio. Por lo tanto, la inteligencia artificial viene a ser una de las tecnologías que tiene cada vez mayores adeptos y esto va a ser la tendencia. Pero hay algo importante. Nosotros, y los que estamos en el mundo legal, regulamos lo que entendemos y para muchos la inteligencia artificial puede ser chino, ¿ya? Entonces el problema con la IA es que estamos aprendiendo o a conocerla, pero ya está tomando decisiones por nosotros. Por eso es que siempre la regulación va a ir un paso más atrás de lo que avance la tecnología. Y por eso es importante tener todo muy monitoreado, esquematizado para saber cómo lo abordamos y cómo lo trabajamos de la mejor manera. Y Perú no está ajeno a esa situación, de hecho tiene un marco normativo, es más, es el único en la región que tiene un marco normativo ya establecido y va avanzando rápidamente al respecto. Tenemos una ley, la 31814, que se dio en julio del 2023 y en ese mismo año se dio la Política Nacional de Transformación Digital. En la ley se establecieron algunos principios, se designó la Secretaría de Gobierno de Transformación Digital como la autoridad nacional y se ordenó la elaboración de la Estrategia Nacional de Inteligencia Artificial que acaba de darse o establecerse en mayo del 2026. Y en septiembre del año pasado se dio el reglamento, y el reglamento es sumamente importante de cara al marco normativo que tiene nuestro país, porque se estableció cuáles iban a ser los riesgos, los principios que iban a adoptarse, las facultades que tenía la Secretaría General de Transformación Digital, entre otras obligaciones, tanto para el ámbito privado como para el ámbito público. Y aquí es importante mencionar que existe todavía algunos lineamientos pendientes de que la Secretaría de Gobierno y Transformación Digital las emita, como son los lineamientos éticos, transferencia algorítmica, normas y guías para la evaluación del impacto de riesgo alto, y esto lo vamos a ver más adelante por qué es tan trascendental estos documentos. Resoluciones ya emitidas, tenemos la Alianza Nacional para el Internet Seguro, la Red Nacional de Laboratorios. Y es importante que sepamos la SGTD, que es la Secretaría de Gobierno y Transformación Digital, qué funciones tiene. Básicamente las funciones que le han dado la regulación es el de dirigir, supervisar, monitorear, impulsar la formación. Tiene un gran interés de que el tema de inteligencia artificial, conjuntamente con las instituciones académicas, y ahora lo vemos con la Universidad Ricardo Palma, se impulse la formación sobre inteligencia artificial, promover laboratorios en COSITEC. Y el ámbito de aplicación es para quiénes aplica la normativa de inteligencia artificial. Para todo el sector público, para empresas estatales, sector privado, academias y ciudadanía en general. Pero ojo, con un elemento importante. Es para el que para el que desarrolle, es decir, para el que cree, para el que implemente y para el que use inteligencia artificial. ¿Esto qué quiere decir? Que toda persona que no utiliza, desarrolla o implementa inteligencia artificial
esta normativa no le es aplicable, ¿correcto? Pero mi pregunta es, ¿quién ha usado ChatGPT? Si no, la totalidad, la mayoría de nosotros ya ha usado ese tipo de inteligencia artificial como Copilot, ahora Cloud. Entonces va siendo cada vez más, existe más inteligencia artificial que el ciudadano el día a día lo utiliza para su ejercicio profesional como para su ámbito privado. El despliegue institucional ya ha empezado porque también se aplica para las entidades estatales. OCINELMIN y Indecopi ya han establecido políticas y lineamientos para el uso ético de la inteligencia artificial. Y en caso del ámbito privado, para las empresas, nuestra regulación ha establecido que hay obligaciones que ya están siendo, digamos, valga la redundancia, obligadas, porque ya entró en vigencia el reglamento, pero hay otras obligaciones que van a ir dándose paulatinamente dependiendo del sector al cual esté involucrado. El primer sector, que es en septiembre, que es el sector de salud, educación, justicia, seguridad, economía y finanzas, las primeras obligaciones van a llegar en septiembre del 2026. El otro sector, transporte, comercio y trabajo, en septiembre del 2027. Producción, agricultura, energía y minería, en septiembre del 2028. Y los demás sectores no mencionados van a ser en septiembre del 2029. Pero algunos dirán, o como estamos acostumbrados, pero todavía falta mi sector, no sé, pues producción, economía, perdón, producción, energía y minería, en 2028, me quedan 2 años. Pero ahora con lo que vamos a ver es mejor que desde ahora estén adecuándose a la normativa de inteligencia artificial por todos los riesgos que existen, ¿correcto? Y el marco normativo peruano, lo resaltante que tenemos, que es importante tomar en cuenta, son los principios rectores y las clasificaciones de riesgo. Establecen una serie de principios rectores que van a guiar el uso adecuado de la inteligencia artificial, como son el de no discriminación, o sea, hay que establecer que la inteligencia artificial que se cree, simplemente o se utilice, no debe utilizar sesgos que puedan generar discriminación. Privacidad de datos, desde el diseño, desde que se crea la inteligencia artificial hasta el uso, hay que tener cuidado con los datos que utilizamos. Tu supervisión humana, está bien, existe una inteligencia artificial que obviamente ha sido creada por humanos, pero la inteligencia artificial, como cualquier otra herramienta, puede equivocarse. Por eso es importante, en algunos casos, que exista la supervisión humana. Transparencia algorítmica es el derecho no solo de conocer que existe que están usando inteligencia artificial en los datos o en las decisiones que tú estás involucrado, sino también entender cómo es que la inteligencia artificial llega a ese resultado y entenderlo de manera sencilla, no entenderlo que solamente un ingeniero lo pueda analizar, sino que cualquier ciudadano de pie puede entender cuál fue el proceso por el cual la inteligencia artificial tomó esa decisión. Y obviamente el respeto al derecho de autor, ¿no? ¿Quién no ha utilizado probablemente ChatGPT en cuanto a fotografías o imágenes y les han dicho el chat no puedo utilizar si quiero subir una imagen de Disney o de Warner, no lo puedo usar, no lo puedo modificar porque va a afectar derechos de autor? Rendición de cuentas está vinculado con la responsabilidad compartida. ¿Quién va a tener la responsabilidad de la inteligencia artificial causa daños? El programador, o sea, el que genera inteligencia artificial, el implementador, el usuario, porque es el que consigna los prompts. Es importante determinar ese grado de responsabilidad. Y los niveles de riesgo, como un semáforo. Hay inteligencias artificiales que sus sesgos pueden ser prohibidos o indebidos, ¿no? Porque afectan derechos fundamentales, son riesgos inaceptables y no pueden ser implementados en las empresas, en los estados o quien use inteligencia artificial, porque esto serían sancionados. Hay unos que son de riesgo alto,
que en el que se requiere una evaluación y una supervisión obligatoria, una evaluación de que, cuál va a ser el impacto que va a tener en los derechos fundamentales esa inteligencia artificial. Y de supervisión obligatoria es porque tiene que tener supervisión humana. Si van a haber riesgo, entonces es mejor que exista una persona que vigile que ese resultado de la inteligencia artificial no vaya a causar un perjuicio o un daño. Y aceptables son los que no tienen ninguna contingencia y que pueden ser usados libremente. A continuación, algunos ejemplos con respecto a los usos prohibidos. Vamos a poner el ejemplo de manipulación de adolescentes con vulnerabilidad cognitiva. ¿A qué va esto? Imaginemos a una adolescente de 15 años que frecuenta páginas web donde la tendencia, ¿no? Quiero bajar de peso, quiero tener tratamientos estéticos, ¿no? El tema del maquillaje y que se incorpore dentro de una red social la inteligencia artificial para saber lo que ella va posteando, todo el mundo postea no sé, en Facebook, en Instagram, si estoy bien, si rompí con mi pareja, con mi enamorado, ¿no? Y justamente en esos momentos son los que yo tengo más impulso compulsivo de hacer compras, de entrar a páginas, me siento mal, voy a bajar de peso, voy a hacerme este tratamiento estético. Y la inteligencia artificial en ese momento lo que va generando al revisar tu patrón de conducta es mostrarte publicidad justamente adelgaza en el menor tiempo, hazte este tratamiento estético, estos maquillajes son la última tendencia. Entonces, esa información, sí, la publicidad obviamente busca que tú compres, pero esa publicidad va concatenada a información algorítmica que tiene de cómo tú te comportas en un estado, en este caso, de autoestima o emocional que no es el adecuado. Y en ese momento es que tú haces las compras compulsivas. Entonces, de alguna manera u otra, hay una manipulación porque yo justamente te doy todas esas ofertas para que tú generes esa opción de compra. ¿No? Entonces aquí hay que determinar como si tuviera el vendedor en todo momento diciendo, Jessica, compra esto, Jessica, adquiere esto, cuando saben que yo me siento, estoy en un mal momento, ¿no? Entonces aquí hay que determinar dónde termina la publicidad dirigida legítimamente y dónde empieza la manipulación algorítmica. Porque la decisión de consumo tiene que ser libre y sobre todo cuando se trata de menores de edad, que hay una protección especial, tanto en las normas de consumo como en las normas de inteligencia artificial. Otro uso prohibido, otros ejemplos que podemos mencionar son la inferencia de datos sensibles a partir de la biometría. Imaginemos, vamos a una empresa, hay unas cámaras, ¿no? Normalmente uno va, no sé, pues a Saga, a Ripley, a Sodimac, y hay estas cámaras, o hay un tema de reconocimiento facial, ¿no? Y han establecido una inteligencia artificial que a través del escaneo de tu rostro, ya sea por las cámaras o por las fotografías que tuvieran podido tomar, pueden determinar de qué religión eres, si eres musulmana, católica, tu orientación sexual, ¿no? Si eres heterosexual, homosexual, o qué inclinación política tienes, si eres de izquierda, eres de derecha, para segmentar mis opciones de venta hacia ti. Si a ti te doy beneficios porque vas de acuerdo a mi política, si eres alguien de derecha, entonces si te doy beneficios, si eres alguien de izquierda no te lo doy, o si eres heterosexual, sí te lo doy, si te doy ciertas, te excluyo de algunas ofertas, ¿no? Hay una discriminación invisible que es automatizada y que lo hace la inteligencia artificial. Entonces, aquí la pregunta es de esta diferenciación que va a hacer, sobre todo sobre datos sensibles y la diferencia que va a hacer entre los consumidores. La pregunta para el debate es, ese dato inferido, porque lo ha inferido, no lo ha preguntado al consumidor, al usuario, cuál es tu religión, y es un dato sensible, cuál es tu religión, cuál es tu orientación sexual, cuál es tu inclinación política, sino lo inferido a través de un reconocimiento facial, ¿no? Entonces aquí es un tema obviamente muy debatible, ¿no? Que por lo tanto
y está establecido que se considera un uso prohibido. En un escenario 3, una identificación biométrica en tiempo real en espacios públicos. Yo no sé si ustedes han visto estas series pues, del FBI, normalmente en Estados Unidos, que todo está por cámaras, ¿no? Todos tienen cámaras y te pueden rastrear todos los movimientos que tú puedas hacer, sin tu consentimiento, ¿no? Sí, de dónde vas, por qué pasillo vas, con quién estás, si estás con tu pareja o no estás con tu pareja, y con el conflicto ahí que puede haber en dos aspectos, ¿no? Si es para investigar delitos graves de homicidio, crimen organizado, los reglajes que hay ahora, pero hay otro derecho importante, que es el de la libertad individual. Yo tengo derecho a mi privacidad. No cualquier cámara, no porque se puede ser entendible si es que yo soy susceptible de una investigación, ¿no? Pero a cualquier persona, Pepito Pérez, Jesse Ortiz, que está por el aeropuerto, que no tengo ningún antecedente, me siguen porque sí, porque quieren saber cuál es mi comportamiento, ya va afectando otros derechos fundamentales, ¿no? Que es el de la libertad. Entonces, ahí también, ¿quién controla lo que se va a usar o lo que se va a identificar a través de esas cámaras, ¿no? Esos datos que se van a obtener, esa información que se va a obtener, ¿quién lo va a cautelar? ¿No? Entonces, eso es sumamente importante. Y otro de los aspectos, ya no estamos hablando de riesgos indebidos que están prohibidos, sino de los riesgos altos. Vamos a dar algunos ejemplos para que lo puedan ejemplificar, que no están prohibidos, ojo, pero acá sí se requieren tres elementos. Que hay una evaluación previa del impacto que puede tener la inteligencia artificial, donde se va a desarrollar, que tiene que haber una supervisión humana efectiva, realmente un humano que vigile los resultados que va a tener, y una bitácora, un registro documentado de todo lo que va a pasar con el desarrollo de esa inteligencia artificial. Vamos a poner el caso de una infraestructura crítica, ¿no? Digamos, una empresa de telecomunicaciones, claro, Movistar, Entel, que gestiona el tráfico de red nacional y detecta una anomalía. La inteligencia artificial detecta una anomalía y desconecta las antenas regionales. Digamos, he detectado una anomalía en el cono norte. Entonces, la inteligencia artificial decide, acá hay errores, la voy a desconectar. ¿Esto qué podría originar? No tenemos telecomunicaciones en el cono norte, digamos, ¿no? Que los servicios pueden generar riesgos en los servicios de hospitales, en emergencia. Me imagino cómo trasladaría o cómo enviaría información de un estado clínico de un paciente si es que lo tienen que operar, porque no hay forma de comunicarme, no hay internet, no hay teléfono, no hay un medio de comunicación y todo es de emergencia. Si tengo que apagar un incendio en Caraballo y no tengo cómo comunicarme con la estación de bomberos, pueden generar daños que afecten no solo a estructurales, sino también a la salud y a la vida de las personas. Entonces, una decisión tan crítica como dejar sin conexión a un sector, ¿podría dejarse solo a un algoritmo de IA que lo determine? No, ¿no? Deberías tener una supervisión humana que verifique las decisiones que está tomando la inteligencia artificial para evitar justamente este tipo de daños a terceros. En los procesos de selección y contratación y cese laboral, normalmente las empresas, digamos, o las grandes empresas que usualmente le llegan cantidades y cantidades de currículum vitae, no pretenderemos que lo revise un personal de recursos humanos, ¿no? Normalmente lo que van a hacer es, van a utilizar una inteligencia artificial para recopilar toda esa información, ¿correcto? Pero ¿cuál es el tema acá? Que podría haber un tema de sesgo, ¿ya? ¿Por qué? Porque la inteligencia artificial va entrenándose en función al historial que tiene la empresa. Entonces, si la empresa tenía como historial
contratar a ciertas personas de ciertas universidades, de descartar a los mayores de 50, de descartar para determinados puestos a mujeres o a mujeres que tengan hijos. Obviamente ya hay un sesgo. Y hay un sesgo que tiene que supervisar, tiene que tener una supervisión humana, ¿no? ¿Cómo puede un postulante debería tener saber o conocer que esa decisión la adoptó una inteligencia artificial y saber por qué fue descartado? Y definitivamente, si hubo un error, para eso está la supervisión humana, para que corrija ese error y se tenga un registro documentado de lo que acaeció, porque la inteligencia artificial, ojo, no es infalible, la inteligencia artificial también puede tener errores. Otro ejemplo de riesgo alto son en los créditos y en las decisiones judiciales. Los bancos pueden utilizar inteligencia, es más, ya utilizan inteligencia artificial para determinar las hipotecas o los créditos vehiculares que quieran dar a sus usuarios o a sus consumidores, ¿no? ¿Qué pasaría si dos personas, una que es de San Isidro y otra que es de San Juan del Lurigancho, digamos, tienen los mismos ingresos, tienen la misma edad, tienen el mismo historial crediticio, todo es exactamente igual. Sin embargo, la inteligencia artificial la rechaza por los patrones estadísticos de su zona de residencia. Es decir, en San Isidro es una ciudad, un distrito muy seguro, ¿no? En San Juan de Lurigancho el nivel de delincuencia es más alto. Entonces, por lo que pase alrededor de él, a pesar de que él tenga un buen historial crediticio, que tenga los mismos ingresos que el de San Isidro, pero quiere vivir en San Juan de Lurigancho, tenga la misma edad, no le rechazan su crédito hipotecario. Entonces, aquí obviamente hay una diferenciación, y una diferenciación por el patrón estadístico de la zona donde vive. No necesariamente por ella, quien se le está evaluando es al consumidor que va a obtener un crédito hipotecario. Entonces, el ciudadano tiene el derecho a conocer que se utilizó inteligencia artificial y cuál fue la transferencia algorítmica que decíamos, cuál fue el motivo o el proceso que llevó a orientar a que la inteligencia artificial tome esa decisión, ¿no? Porque por eso es importante que cuando ante situaciones de ese tipo exista un supervisión humano que corrija esa falla. Decisiones judiciales y administrativas. Juzgado que usan IA para recomendar prisión preventiva. La IA concluye en alto riesgo de fuga por cambio de domicilio y empleo temporal. Y aquí ya tocamos otro tipo de derechos, ¿no? Mi derecho a la libertad, el derecho al debido proceso. El juez no puede decir, no, es que la IA me recomendó que en este caso particular, como tú te cambiabas de domicilio normalmente, como tenías empleos temporales, yo decidí darte la prisión preventiva, ¿no? Que una persona obviamente tiene que tener una causa justificable por qué se ha tomado esa decisión para quitarle sobre todo su libertad, que es un derecho fundamental. Y no se puede dejar a libre albedrío un algoritmo que determine ese tipo de decisiones. Tendría que tener, obviamente, pasar por el filtro, obviamente, del juez para determinar si la decisión que tomó esa inteligencia artificial era la adecuada o no. Como vemos, la mayoría de previsiones no busca impedir la innovación, es más, agiliza probablemente el tiempo que va a involucrar a las empresas, a los profesionales a desarrollar sus actividades. Pero lo que busca evitar es que la inteligencia artificial se utilice para manipular, para discriminar, para vigilar o para delegar decisiones que afectan derechos fundamentales, ¿no? La IA no puede ser una herramienta de control social, sino que tiene que tener un control jurídico. Los sistemas de alto riesgo generan beneficio, como lo hemos visto, ¿no? Nos ahorran tiempo, dinero, pero cuando va a afectar derechos de salud, empleo, crédito, libertad, ley, tienen que tener supervisión humana y tienen que tener una bitácora de los incidentes para que pueda utilizarse la inteligencia artificial adecuadamente. Y ahora sí, entrando a los, y lo de
distribuido en tres bloques, porque estas son las áreas que he podido desarrollar. La inteligencia artificial y la propiedad intelectual. Y aquí es sumamente importante porque la inteligencia artificial empieza a trastocar las, las estructuras con las cuales está cimentado los derechos de autor, ¿ya? Es más, la IA aprende de lo que nosotros hemos creado. La IA no crea de la nada. La IA ha sido entrenada y ha sido entrenada con obras que nosotros hemos creado. Nosotros me refiero al ser humano. Y la pregunta jurídica es, ¿a qué precio? ¿A qué precio va a ir esta implementación de inteligencia artificial sobre obras que nosotros hemos creado? Entonces, el primer tema sensible es el entrenamiento con obras. ChatGPT, Copilot, Gemini, casi todas utilizan millones y millones de obras, textos, imágenes, dibujos, ¿no? Para entrenar a la inteligencia artificial y puedan generar, porque es generativa, nuevos textos, nuevas imágenes, ¿no? Quiero una imagen tipo Roblox, quiero una imagen tipo Ghibli. Entonces, se va generando, pero han sido entrenadas para eso. Y la pregunta es, ¿esto constituye una reproducción no autorizada en derecho de autor? O sea, mi obra que van a entrenar a la inteligencia artificial, ¿me debieron pedir permiso para eso? Es mi obra íntegra que va a ir para un entrenamiento. Y no es que sea por fines académicos como lo tiene el Text Data Mining en Europa, porque chat y todas las inteligencias artificiales que existen después hay un margen que es libre, pero después te cobran por la suscripción, ¿no? Entonces, de todas maneras, un beneficio económico de por medio, pero se han entrenado con obras que nosotros hemos creado. Entonces, la pregunta ahí es, ¿constituiría una reproducción no autorizada? Es un tema que todavía no se ha visto en la Oficina de Derecho de Autor, sería interesante. A mi entender, yo creería que sí, ¿no? Porque no está dentro de las excepciones y las excepciones son limitaciones que establece la normativa para los entrenamientos, perdón, para el uso de una obra. En todo caso, podría ser un tema a discutir muy interesante para saber cuál va a ser el criterio que adopte la Oficina de Derecho de Autor del INDECOPI en este aspecto. Y el otro tema son las obras generadas por la inteligencia artificial. Nuestra legislación, y como muchas a nivel mundial, exige que la creación sea humana. Entonces, si no es humano quien creó esta nueva obra que puede dar la inteligencia artificial o nueva fotografía, ¿cómo puede tener protección si no tiene un autor o un humano? ¿No? El otro tema es la inteligencia artificial asistida versus la autónoma, ¿no? ¿Cuánta intervención humana se requiere para que sea considerada una creación susceptible de protección? Ahorita, así sea el 99% humana y 1% de inteligencia artificial, si no es 100% humana, no es creación bajo los cánones de nuestro marco regulatorio. La titularidad. No el autor, porque el autor tiene que ser una persona natural, pero la titularidad puede ser una persona jurídica o una persona natural, ¿no? Es el desarrollador, es el usuario, o sea, el que pone el prompt para poder crear esta obra, o no lo es nadie, ¿no? Es algo que también se tendrá que discutir y establecer. Y el impacto, los literatos, los músicos, los pintores, que podría decir que son una de las industrias más golpeadas por los temas de piratería. Veo muchos temas de piratería y veo cómo les es difícil vender productos originales. Imagínense que sus obras se utilicen para este tipo de entrenamientos. Hay todo un conflicto, ¿no? Mis obras que han sido creadas con mi esfuerzo humano, con mi desarrollo, con mi expertise, se utiliza para entrenamiento. Yo no tengo ningún beneficio y lo que van a generar va a tener beneficios porque tienen que pagar una suscripción. No debería tener cierta protección o cierto beneficio patrimonial al respecto.
pero sin que eso frene la innovación, porque de hecho que hay una inversión para que estas empresas generen estas nuevas tecnologías. Y es un tema a discutir y es un tema que también se tendrá que evaluar no solamente el aspecto jurídico, sino también económico. Entonces, en propiedad intelectual tenemos dos pilares en tensión, que son el uso de obras para entrenamiento y la exigencia de autor humano, como están ahora regulados en nuestra legislación nacional. Tengo acá tres casos que son los que he mencionado en la exposición de Yeti Maíz, que utilizó 12 millones de imágenes para entrenar la Stable Diffusion, ¿no? Y que lo que alegaban es que no tenían autorización para estos entrenamientos, ¿no? Y en el caso de New York Times versus OpenAI, es la reproducción de artículos en modelo de lenguaje. Lo que hizo en OpenAI es Microsoft reclutar todos esos artículos del New York Times, pero lo que reclamaba el New York Times no es solo la introducción o el entrenamiento, sino que lo que brindaba la inteligencia artificial, muchos de ellas eran extractos de sus artículos, ¿no? Entonces, ya no solamente por entrenar, sino lo que crea al final la inteligencia artificial, si eso constituiría o no una infracción. Y en el caso de Perú, tenemos el caso de Dawes, que si bien no es un tema de derecho de autor, sí lo quería mencionar, porque va con el tema de las patentes. Las patentes, a diferencia, no tienen autores, sino tienen creadores, inventores. Y a diferencia de nuestra regulación, no dice que tiene que ser una persona humana quien invente. Sin embargo, se desprende de la regulación. ¿Y esto por qué? Porque se establece que ¿quién puede transferir los derechos de esa invención? Una persona, ¿ya? Y la inteligencia artificial no tiene personería jurídica. Entonces, ella no puede ser un sujeto de derecho. Por lo tanto, lo que en este caso no se admitió a trámite porque no tenía un inventor que era una persona natural. Es importante, como vemos, hay muchos temas muy sensibles en relación a la inteligencia artificial con lo que va a atravesar el tema de propiedad intelectual. Vamos a ver cómo se va a comportar nuestra regulación de aquí en adelante para estos temas, qué es lo que va a pautear el marco regulatorio, ¿no? No creo que esto sea de un momento a otro, pero no puede dejar de regularlo porque muchas de estas creaciones van a ser de manera mixta o simplemente de la inteligencia artificial. El otro bloque sensible es el de protección de datos personales, que también está dentro de los principios, ¿no? La protección de datos. De hecho, la ley de protección de datos personales se va a complementar con la normativa de inteligencia artificial, pues dice son paralelos y no son paralelos, sino son complementarios. ¿Y esto por qué? Porque detrás de cada modelo hay datos y detrás de cada dato hay una persona, que es el titular del dato, ¿no? Entonces, al ver esa confusión entre las dos, entre la inteligencia artificial y la protección de datos, es importante ver cómo se va a manejar estos temas en este ámbito. Y he puesto el ejemplo de recursos humanos, ¿no? De la información que recabe una inteligencia artificial con la data que se maneje para determinar si lo contratan o no lo contratan, si lo despiden o no lo despiden, bajo qué supuestos, si tenía autorización o no del postulante para ingresar esa información, si se informó que iba a ser una decisión automatizada, si se le informó que se iba a utilizar para una inteligencia artificial la que iba a decidir si hubo información sensible que fue utilizada y no se le pidió su consentimiento al postulante, o en el caso del trabajador si se le informó, ¿no? Si se le informó de situación y que eso fue la causa de su despido, ¿no? Otro punto importante en el caso de protección de datos personales es el perfilamiento comercial. Normalmente nosotros para obtener una tarjeta de crédito o obtener un producto de una hipoteca, un préstamo vehicular, ¿no? Damos cierta información.
como dónde vivimos, nuestro historial crediticio, nuestros ingresos económicos, probablemente si hemos pagado el impuesto a la renta, tributarios, ¿no? Pero para que me den el crédito, ¿no? Sin embargo, la inteligencia artificial o el programa lo va a utilizar, la empresa lo crea para que, aparte de eso, como tengo toda esta información, me cree un perfil sobre qué cosas le puedo vender a a mi potencial consumidor o a mi consumidor al final, mi cliente. Y la pregunta es, ¿puedo reutilizar estos datos que me dio para una finalidad distinta? ¿No? Para entrenar ese modelo de inteligencia artificial, porque lo que me va a dar la inteligencia artificial en este caso son promociones o publicidad que yo voy a detectar que va a ser más factible que este consumidor la quiera. ¿No? Entonces aquí obviamente está en que yo tendría que haber informado y pedido su consentimiento, porque el consentimiento fue para mi préstamo hipotecario, para mi préstamo vehicular, pero no fue para que entren en inteligencia artificial, ni mucho menos me envíen publicidad. Y para este tema del envío de publicidad y las finalidades a las cuales estaba destinado mi consentimiento, ya hay retirada jurisprudencia de la autoridad de datos personales en ese aspecto. Y aquí será obviamente la autoridad de datos personales quien se encargue de determinar cuál será la sanción correspondiente, ¿no? En estos casos de afectación a los derechos de datos personales. Por ejemplo, otro caso, el de salud, seguros. Normalmente cuando yo pido una cobertura de un seguro de salud o un seguro de vida, tomo referencia a mi historial médico, que son datos sensibles, ¿no? Si tengo tendencia a enfermedades, ¿no? Y la inteligencia artificial se nutre de esa información, ¿no? Y decide, por ejemplo, si me da cobertura o no un seguro, si en este caso estoy excluido o no de determinada protección, si me va a cubrir la cirugía o no. Y puede haber errores, ¿no? Puede haber errores en ese tipo de decisiones y porque está sobre todo tomando en cuenta datos sensibles que debería haber tenido autorización y para decidir qué cobertura se aplica y menos aún en estos casos sí tendría que haber una supervisión, ¿no? Porque acá, por ejemplo, si la cobertura no aplicaba para una cirugía y sí estaba dentro, sino que la inteligencia artificial se equivocó, debería tener una supervisión humana para evitar ese tipo de daños que pueden costar hasta la vida. Entonces, aquí es trascendental la figura del oficial de datos personales, o muy en boga, ¿no? Que ya es exigible, sobre todo en distintas empresas, dependiendo del volumen de datos, de información sensible que puedan manejar. La figura del oficial de datos personales va a ser trascendental para el cuidado de, de los datos personales, pero trabajando de manera conjunta con el área, si la empresa ha implementado, la empresa, la autoridad, el organismo estatal ha implementado inteligencia artificial como el implementador del sistema para que se vea la trazabilidad en la manera operacional en que la inteligencia artificial va a entrar y qué datos va a recopilar y cómo lo va a recopilar y si esto tendría algún riesgo o no que tendría que verificar, ¿no? El último bloque en cuanto a inteligencia artificial, el otro tema es el derecho al consumidor. Normalmente la relación de consumo es empresa-consumidor, pero ahora empieza un componente adicional que es el de la inteligencia artificial. Entonces, aquí siempre hay una asimetría informativa, ¿no? La empresa es la que está en capacidad de obtener mayor información, a diferencia del consumidor, que tiene esa desventaja. Entonces, aquí lo mínimo que tiene que hacer la empresa que va a implementar inteligencia artificial o hacer uso de ella es informarla previamente que está interactuando con inteligencia artificial. Y esto tiene que ver con la transparencia algorítmica, ¿no? De que puede entender efectivamente las decisiones que se han tomado, por qué se han tomado de una manera fácil y sencilla para el usuario, para el consumidor. Hoy es muy frecuente en los retail, en los bancos, utilizar chatbots automatizados, ¿no? ¿A quién no le ha pasado que haces una pregunta o quieres hacer un reclamo y no te entiende la pregunta o no te entiende el reclamo, ¿no? Hay veces que sí, y que fluye, y cada vez se van perfeccionando mucho más este tipo de inteligencias,
pero hay situaciones en las que no ocurre ello y el consumidor tiene todo el derecho de tener una alternativa que lo atienda un ser humano para atender su reclamo. No se puede dejar de atender un reclamo simplemente porque el chatbot dio una pregunta errónea o no entendió cuál era la pregunta del consumidor. Entonces no va a poder reemplazarse totalmente el canal humano, ¿no? Tiene que tener esas dos alternativas. La seguridad bancaria de fraudes es común ahora que a raíz de todas las fallas que hay o todos los intentos de fraudes que hay en las entidades financieras, se tome también como opción utilizar inteligencia artificial por un tema de seguridad, pero ojo, igual tiene que ser responsable el banco de la inteligencia artificial que utilice. ¿Por qué? Porque si hay una brecha de seguridad, si filtró datos, si hicieron una transferencia bancaria sin tomar las precauciones del caso, el responsable no va a ser el algoritmo, ¿no? El responsable es la entidad bancaria que utilizó esta inteligencia artificial sin supervisión humana para tomar ese tipo de decisiones. Entonces, siempre vemos que igual sigue siendo responsable la empresa, la entidad que recabe esta información, que utilice esta inteligencia artificial, obviamente va a minorar tiempo, ¿no? y vigilancia, pero tiene que ser responsable frente al consumidor o frente al usuario. Otro caso es los precios dinámicos dark patterns. Eh, ¿A quién no le ha pasado que cuando tú vas un clic a suscribirte a un aplicativo sea muy fácil, pero cuando quieres salir de una suscripción sea complicado, ¿no? ¿Por qué? Porque empiezan te mandan una ventana, otra ventana para evitar que tú o tires la toalla, no sigas en tu suscripción y no hagas la cancelación a la referida suscripción. Y lo otro es cuando tú estás, no sé, en Booking tratando de tomar un servicio de hospedaje o en Latam tratando de comprar un pasaje, ¿no? Te ponen el precio más alto si han visto que has entrado varias veces a la misma al mismo vuelo, tratando de entrar a esa ciudad en varios momentos, ¿no? Hay una inteligencia artificial que te puede ir rastreando cuál es tu interés o tu comportamiento de compra, ¿no? Entonces, ¿hasta qué punto es válido? De repente hay alguien que es muy insistente, le ponen el precio más alto cuando regularmente no lo es. Entonces, ¿cuán válido es eso? Conclusión y panorama para los próximos años. En Indecopi ya hemos visto por los temas de consumo, por los temas de propiedad intelectual, en la medida que vayan surgiendo más conflictos de este tipo, va a tener que tomar una posición, pero sobre todo por un tema regulatorio, porque si no cambia algunas regulaciones, va a seguir manteniendo, como el caso de las obras, que los autores no pueden ser personas naturales. La autoridad de datos personales va a estar atenta ante las filtraciones o usos indebidos para internar a IA, ¿no? La inteligencia artificial, los contratos laborales, ¿no? Regulados por uso ya hay que establecer las cláusulas que van a tener, la información que se debe brindar, al igual que las cláusulas que tengamos con los proveedores digitales, ¿no? Las cláusulas de EPI, las cláusulas de protección de datos personales, de consumo, si mi sector es el tema de consumo, ¿no? Entonces, tenemos un consumidor del siglo XXI que ya no interactúa solo con algoritmos, sino que decide utilizarlo y el derecho tiene que alcanzar ese avance tecnológico. Eh, Después, hay algo importante que, sobre todo para el sector legal, no hay que tenerle miedo a la inteligencia artificial. Además, ninguna especialidad, ninguna carrera, ninguna profesión tiene que tener miedo a la inteligencia artificial. No nos van a reemplazar, ¿no? Lo que importante es conocer a la inteligencia artificial y ver cómo lo utilizamos adecuadamente, cómo podemos hacer que eso mejore nuestra productividad, que eso mejore el performance de las empresas. Porque de hecho el que no conoce la inteligencia artificial, que ya es nuestro día a día, va a quedar desplazado. El panorama mundial
Voy a tratar de correr, no sé si tengo mucho tiempo, pero el panorama mundial son tres modelos que tenemos, ¿ya? En el modelo regulatorio tenemos la Unión Europea, que protege mucho los derechos. De hecho, Perú ha tomado el tema de los principios y el tema del semáforo regulatorio de los riesgos de la Comunidad Europea, ¿no? Hay una protección robusta a estos temas, ¿no? Una regulación muy dura, pero aquí las críticas en ese sentido son los altos costos, ¿no? Sobre todo para las startups, que son empresas más pequeñas, cuando tienes mucha regulación, de alguna manera frena la innovación, hay que tratar de mantener cierto equilibrio. Ahora tenemos del otro lado, ¿no? Estados Unidos, que busca promover la innovación, no hay una ley federal universal en Estados Unidos, sino es sectorial, es rapidez, hay menor carga, pero hay una protección desigual, ¿no? Porque no hay uniformidad al respecto. En el caso de China, es más drástico porque hay un control estatal, ¿no? Vigila el tema de los algoritmos, hay un registro, un control interno y una vigilancia masiva para todo lo que hagan sus pobladores en el caso de inteligencia artificial. En América Latina, eh, como mencioné, Perú ya a la vanguardia porque tiene un marco regulatorio, tiene una ley, tiene un reglamento, tiene lineamientos, ¿no? Y una serie de documentos que aún les falta dar a la Secretaría de Gobierno de Transformación Digital, pero digamos que vamos a la vanguardia en nuestra región. Brasil, Colombia, Chile, toda Sudamérica en realidad está basado, tiene influencia del modelo europeo, ¿no? Está en construcción, obviamente, pero la tendencia es esa, la misma que ha tenido Perú, de tener principios, de tener los niveles de riesgo, ¿no? De repente no al nivel de Europa que es tan rígido, pero sí esa es la tendencia. Y tenemos, como lo hemos visto, las otras dos tendencias que son las más liberales, como Estados Unidos, que promueve más la innovación, o China, que es más un control estatal, que no ha sido acogido, al menos por el momento, por ninguno de los países de América Latina. Ahora, y por último, ¿qué hacer? ¿Qué plan de acción tomar frente a esta regulación? ¿Ya? ¿Correcto? Primero identificar si usamos inteligencia artificial o no. Porque muchos de ustedes pueden creer que no lo utilizan en su empresa, los empresarios, los socios, no, su personal no lo utiliza y ya lo utiliza, ¿no? Y hay que detectar qué inteligencia artificial están usando, qué herramientas y qué datos para poder gestionar los riesgos. Hay que inventariar, hay que hacer la trazabilidad con todas las áreas de las empresas para ver en qué debo usar inteligencia artificial y si es que ya la uso y no lo sé. Hay que evaluar el tema de privacidad, ya vimos los impactos que pueden tener en protección de datos personales, analizar la base legal, los datos sensibles para poder cumplir con la normativa. Hay que tener una política de inteligencia artificial, definir el uso responsable, las reglas claras, restringir la información. Ojo, y eso también tiene que ver con el tema de los derechos intelectuales, no necesariamente derecho de autor, pero sí los secretos empresariales, ¿no? Hay información que yo no debo ventilar en una inteligencia artificial porque justamente el secreto empresarial, ¿cuál es su finalidad? Ser un secreto. Si yo, si yo lo traslado, es, puede ser altamente vulnerable. Hay que evitar esas brechas de vulneración. Supervisión humana, revisar las decisiones relevantes, como hemos visto en los usos de alto riesgo, ¿no? Para evitar daños a terceros. Gestionar sesgos, evaluar los algoritmos por discriminación, que sea sumamente, o tratar en la medida que sea transparente, que sea fácil y sencillo, que lo pueda entender un usuario o un consumidor. Revisar los contratos, auditar a mis proveedores de seguridad y que los controles que me va a brindar los servicios de inteligencia artificial, si tiene protección de datos personales, cómo va el tema del uso de derechos intelectuales, ¿no? El tema de consumo, capacitar al personal. En la medida que cada vez estemos más capacitados, entrenados y conozcamos más de qué va la inteligencia artificial, va a ser mucho más fácil hacer un uso responsable de mismo.
Y por último, el de gobernanza. Eso es importante, crear comités legales, de TI, recursos humanos, es una gestión integral. La inteligencia artificial es trazable, ¿no? Entonces, no solamente el legal, no solamente el TI, no, es de todos en general. Todos tienen que tener una participación activa sobre un uso adecuado de la inteligencia artificial. El futuro de la gobernanza. La gobernanza y la IA no consiste únicamente en adoptar tecnología, ¿no? Sino en asegurar que su uso sea transparente, seguro, supervisado, respetuoso de los derechos de las personas. Las organizaciones que implementen estos controles van a estar mejores preparadas para gestionar los riesgos legales, reputacionales, sobre todo y operativos. El tema de confianza, el tema de transparencia va a ser vital, no necesariamente el que va a tener mayor inteligencia artificial o más cantidad de inteligencia artificial para ahondar, ¿no? Y yo no sé si mencioné, pero si se han dado cuenta, no tengo la autoridad de datos personales, perdón, la autoridad de inteligencia de la autoridad, la Secretaría de Gobierno de Transformación Digital, no es una autoridad que vaya a sancionar, lo hace cada entidad de acuerdo al derecho vulnerado, es decir, Indecopi, por el tema de autor, consumo, protección de datos personales, la autoridad de datos personales, quien se van a encargar si hay una infracción a su ordenamiento, de ser ellos quienes sancionen, dependiendo de lo que verifique en cada caso en concreto. Espero que la información que he podido vertir en esta ley haya sido de utilidad y nada, quedo a disposición de las preguntas que puedan tener. Muchísimas gracias, Jessica. O sea, de hecho, la sesión de hoy no solamente abordaba la regulación desde una perspectiva jurídica, sino también nos ha permitido justo reflexionar sobre los temas que impactan directamente en nuestra vida cotidiana, ¿no? El tema relacionado con protección de datos personales, la propiedad intelectual, los derechos del consumidor, la transparencia algorítmica y finalmente ese tema de incorporar al human in the loop, ¿no? O sea, la supervisión humana, sobre todo en los casos de alto riesgo. Y sobre las preguntas, ya hay una pregunta, si me lo permites, me permites transmitírtela, que está vinculada justo al punto del bloque 4 sobre protección de datos personales, los casos de recursos humanos. Esa pregunta la realizó Karen Torres. Karen pregunta, buenas noches, en caso de llegar a cabo un proceso de selección a través de un headhunter, ¿cómo la empresa contratante podría asegurarse de que el algoritmo que se utilice en el uso de la IA por parte del headhunter no esté sesgado? ¿Se libraría la responsabilidad en caso, por ejemplo, de que el headhunter firme una declaración jurada en la que se declare que el algoritmo no es sesgado y que se tendría una verificación humana? Sí, de hecho, por eso es importante el tema de los contratos, ¿no? Eh, obviamente va a ser difícil abordar toda la seguridad absoluta, pero considero que en el caso particular de los contratos que tengamos con ellos que van a utilizar inteligencia artificial, se tomen esas precauciones que va a haber un tema de supervisión humana, ¿no? De hecho, el que va a ser encargado del tratamiento del dato personal va a ser el headhunter por encargo del quien va a reclutar, pero tiene que tomar al menos las precauciones del caso de que sea verificado, que tenga todos los controles adecuados para una supervisión humana en este caso particular. Buenísimo. Y había una segunda pregunta, ya, muchas gracias, Yes. Y una es, muchas de las organizaciones ya están implementando, sobre todo, bueno, el reglamento habla del uso y también habla del desarrollo, ¿cierto?, de soluciones basadas en inteligencia artificial, ¿no? Muchas organizaciones ya están implementando soluciones de IA sin una estrategia formal de gobernanza. Desde tu experiencia, ¿qué riesgo representa hoy para una empresa peruana no prepararse adecuadamente para el nuevo marco regulatorio de inteligencia artificial? Eliana, es una pregunta clave porque de hecho lo hemos visto en el desarrollo de esta exposición y que no lo dejemos en el último momento, si bien es escalonado. Eh, si yo, el diferencial ya no va a estar en quién quiera más o mejor tecnología, va a ser en quien tenga una gobernanza muy buena establecida. ¿Por qué? Porque si yo no tengo pautas éticas, si yo no tengo comités, si yo no tengo políticas, si yo no tengo una gobernanza real en mi empresa, voy a estar sumida en todos estos riesgos. Porque va a ser bien difícil.
para la empresa que pueda vigilar exactamente y si no tiene una comunicación, una capacitación que forma parte de la gobernanza con todos sus colaboradores. Por eso le decía que no es solamente de un sector en particular de empresas, sino todos en general. Siempre va a existir ese riesgo, que se esté vulnerando datos, que se esté, si es un sector de consumo, que se esté afectando al derecho consumidor, protección de derechos intelectuales, que son los más frecuentes, son los que yo veo día a día. Entonces, el tema de la gobernanza es trascendental. Entonces, ¿por qué? Porque la inteligencia artificial ya la estamos usando ahora. Probablemente ni sepan, pero ya lo están usando. O creen que no, pues si yo uso ChatGPT, yo uso Copilot, no es necesario. No, sí es necesario. Sí es necesario porque puedes estar vulnerando como los temas de derechos intelectuales, en mi caso el tema de protección de datos personales, consumo, derechos fundamentales, ¿no? Entonces sí es importante que tengamos implementado una gobernanza institucional tanto para el ámbito privado como para el ámbito público. Muchísimas gracias. Y una última pregunta, ya que justo yo creo que viene a colación, también me lo hicieron llegar en privado, que es en un escenario donde la regulación será cada vez más exigente y de hecho, como bien comentabas en la presentación, pues Perú está llevando la delantera, ¿no? En las normas que va publicando, el reglamento, bueno, y la reciente estrategia nacional. Dice, ¿crees que las organizaciones que inviertan desde hoy en capacidades de ciencias de datos y gobernanza tendrán una ventaja competitiva frente a aquellas que solo adopten tecnología sin una estrategia clara? ¿No? Y ahí, un poquito de lo que comentabas en tu presentación, ¿no? Que la IA no va a reemplazarnos, o sea, no va a reemplazar ni a los abogados, ¿no? Más bien va a reemplazar a los abogados que desconozcan precisamente esos principios, ¿no? O sea, qué importante es, nosotros tenemos dentro de la maestría precisamente un abogado, ¿no? Uno pensaría que dentro de la maestría solamente tenemos, este, digamos, estudiantes que vienen de las carreras de ciencias de datos, tecnologías y demás, ¿no? O sea, creo que ahora esta capacidad es transversal, ¿no? Y mientras más preparados estén los profesionales, digamos, en esas tendencias, en estos conceptos, en este modelo de gobernanza, en temas de ética también, que son tan importantes, digamos, más robustecidos estamos para enfrentar el futuro que lo tenemos ya. ¿No? Sí, de hecho, no hay que tenerle miedo a la inteligencia artificial. Así Hay que aprender de la inteligencia artificial para saber cómo bueno, vamos a regular y porque ya está. Y hay algo que yo escuchaba siempre en mis clases en el MIT, es que la inteligencia artificial no viene a reemplazarnos. La inteligencia artificial lo que viene en realidad, lo digo en el caso particular de los abogados, pero esto te aseguro que pasa en todas las disciplinas, es que viene a ser es. más el tema crítico intelectual, porque hay clientes que vienen y me dicen, Jessica, pero acá está, yo le pregunté a Chat ya y se puede resolver de esta manera. ¿Ya? Y entonces le digo, perfecto, entonces preséntalo, porque ya no tengo que revisarlo, ya no necesitas un juicio del abogado para revisarlo. No, es que yo quiero estar seguro y tú me vas a dar esa seguridad. ¿Y quién te da esa Ujú. seguridad? La experiencia, los conocimientos. Por eso es que lo que va a hacer la inteligencia artificial va a ser una herramienta y una herramienta útil para nosotros para acortar tiempos, pero bajo una supervisión, porque nosotros somos los que conocemos el tema. La inteligencia artificial ha Exacto. sido entrenada en base a eso, pero nosotros conocemos el tema, la experiencia va a ser vital, trascendental, y por eso es que te van a contratar, ya no para que revises todas las normativas necesariamente. Es más, la inteligencia artificial se equivoca. Cuando revisa, digo, no, pero esto también está regulado. No lo has analizado así y tú tienes que ir guiándola. Por eso es importante, no nos viene a reemplazar, viene a ayudar en nuestro trabajo. Hay que verlo como un aliado, pero un aliado al que hay que tener, hay que ponerle ciertas reglas, ¿no? Para que no Así afecte el es. derecho de terceros. Muchísimas gracias. La verdad es que ha sido un privilegio, como siempre, y así tenerte, digamos, en esos espacios. Ya, siempre terminamos aprendiendo mucho de tu experiencia, no solamente en temas de IA, protección de datos, propiedad intelectual y demás. O sea, tu bagaje es muy amplio. Y además, poniendo en valor, digamos, poniendo y conectando que actualmente en la escuela de posgrado pues tenemos la maestría en ciencia de datos e IA, ¿no es cierto? Que ha sido diseñada precisamente
para formar líderes capaces pues de conectar la estrategia, negocio, tecnología, ética, gobernanza, ¿no? Dominando esta analítica avanzada, esta IA agéntica y bueno, todas las tendencias que hoy están desplegándose, desarrollándose y que también están desarrollándose en nuestro país, ¿no? Y este programa, que además lo hemos diseñado con bastante cariño, viene precisamente a transformar estas capacidades con impacto real, ¿no? Impulsando la innovación, la automatización y el crecimiento en entornos que realmente son dinámicos, ¿no? Aquí está, o sea, simplemente mostrarles un poquito, ya simplemente para terminar, nos hemos extendido unos minutos, discúlpenos, la verdad, por el espacio, pero pueden también tenerlo ahí. Ya estamos en pleno proceso de admisión, ya estamos en inscripciones, en una etapa de inscripciones, ¿no? Y si necesitan información complementaria, sin duda, aquí está, hay más información, acá está el brochure, está el formulario de inscripción. Si es que quieren tener una cita conmigo, con las personas encargadas, acá está un acceso donde pueden incluso programar alguna reunión si lo ven conveniente, ¿no? De verdad que, nuevamente, y es un placer tenerte en ese espacio. Gracias, gracias No, Eliana, sobre gracias todo a ti por y yo les digo com- a los oyentes, inscríbanse porque este va a ser el diferencial. En realidad, que más se capacite, el que aprenda más del tema de inteligencia artificial, va a marcar la diferencia. De hecho, esto es una gran oportunidad y en verdad yo saludo a la universidad que esté generando este tipo de programas porque es importante que nos involucremos cada día más. Te lo agradecemos muchísimo. Muchas gracias, Jessica. Y No, bueno, a ti, espero Mary. compartir contigo más espacios, siempre es un gusto. Y espero que también les agradecemos a todos los presentes por haber estado aquí, por acompañarnos. Ya, de verdad que, bueno, y vamos a seguir promocionando esos espacios donde vamos a seguir compartiendo conocimiento con expertos como el Prende y Calaje, pues, de Jessica, ¿no? Un No, fuerte gracias a abrazo, ustedes Jessica. y gracias a todos, en verdad. Un placer poder hablar de estos temas. Muchas gracias. Ok, chao. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Muchas gracias a todos los participantes.